Este mensaje se titula Luz en el tiempo del fin y el removimiento de la cizaña, parte 3. Fue predicado el día 24 de julio del año 2022 por el hermano Fred Cormier. Praise the Lord. Gloria a Dios. Let's just stand for a moment. Look to the Lord in prayer this morning. Vamos a ponernos de pie por un momento y vamos a hacer una oración para con el Señor. It's good to feel that presence of the Lord. Ahora es bueno sentir la presencia de Dios. The world don't know what they're missing. Y el mundo ni sabe de lo que se pierde. And me too, I want more though. Y yo también, yo quiero más de eso. Amen. The Lord's truly wonderful. I know some of them, like our sister, spoke in tongue for a while there. Y yo sé que el Señor es muy hermoso con nosotros. La hermana, cuando estaba hablando en lenguas, yo sé que ella lo estuvo haciendo por mucho tiempo. Thought there might have been a message for a moment, so. Y yo pensé que quizás íbamos a recibir un mensaje. But that's all in God's hand. Pero todo eso se encuentra ahí en las manos de Dios. And the time we're living in, it's good. I've been expecting for quite a while. Ahora, este tiempo en el que estamos viviendo es bueno y yo ya había estado esperando por bastante tiempo a que esos 9 dones del Espíritu Santo comiencen a operar. Y no me refiero solamente en el predicador. Eso va a estar en cada uno de ustedes, a quien quiera que Dios use. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en este momento. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, Señor, yo te pido que tu voluntad se cumpla, que uses a esta vasija de barro conforme a tu voluntad. Bendice a todos aquellos que estarán escuchando tu palabra esta mañana. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Se pueden sentar esta mañana. I was struck with when Brother Ray mentioned last week. La semana pasada a mí me llegó algo a la mente cuando el hermano Ray estaba hablando John 15. Acerca de esa escritura que se encuentra en Juan capítulo 15. Now in John chapter 15, verse 1 says, Ahí en Juan capítulo 15, versículo 1 dice así. Jesus, I'm the true vine. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Well, a vine, we see vines, but you have Ahora, cuando hablamos de una vid, podemos ver esos árboles to realize what o esas plantas. goes through the vine is what it's referring to. Y a lo que se refiere aquí es el fruto que da esa planta. And my Father is the husbandman. He's the one Dice, y mi padre es el labrador. that takes care of the vine. En otras palabras, él es el que cuida a esa vid. Because the source of all things is God Almighty, the invisible Spirit. Porque la fuente de toda la vida, de todas las cosas, es Dios Todopoderoso. Él es el que le da vida a todo. And then he says, every branch in me that bears not fruit, he taketh away. Y luego versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. En inglés dice toda rama. And every branch that bears fruit, he purges it,
Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, that it may bring forth more fruit. para que lleve más fruto. That's a law that you can see the history of it all through the whole grace age itself. Esa es una ley. Usted puede ver a través de la historia, a través de toda la edad de la gracia, cómo esto se ha cumplido. But what struck me was this verse here. Y luego lo que se me vino a la mente fue este versículo aquí 3. He says, "Now you are clean through the word which I've spoken unto you." Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Well, when you look at the situation, Bueno, si ponemos atención a la situación, this is in 33 AD, so estas palabras Jesús las dijo en el año 33 después de Cristo. the disciples has been with him for a good 3 years anyway. That was just Los discípulos ya habían estado con Jesús por unos buenos 3 años, stayed in the rough. digamos un poco más, un poco menos. And he says, "You're clean." Y Él les está diciendo, ya están limpios. After 3 years. Después de 3 años. Some look at holiness, they haven't accomplished anything in 50 years. Hay muchos que se enfocan en la santidad y no han logrado ser limpios en casi 50 años. What's wrong with the picture? Entonces, ¿qué cosa está mal ahí? Well, the picture is they're looking at it from the wrong angle. Bueno, el problema es que ellos están mirando a esa situación de la manera equivocada. La están viendo desde el ángulo equivocado. And when he says, "You are clean through the word now," Ahora aquí les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra. what word? ¿A qué palabra se refería? God had his word. All his word was in his mind before the foundation of the world. La palabra de Dios siempre había estado en la mente de Dios, aún desde antes de la fundación del mundo. By the time Jesus came on the scene, Y luego cuando Jesús vino a la escena, all the Old Testament was written. ya todo el Antiguo Testamento había sido escrito. By 96 AD, Y para el año 96, the whole Bible has been written, para ese año 96 después de Cristo, ya toda la Biblia había sido escrita. been penned down. Yes, God inspired it all. Y sí, sabemos que fue Dios quien la inspiró. So do we just go, okay, that's the word for today. Entonces solo vamos a voltear nuestros ojos hacia arriba y apuntar con el dedo una parte de la escritura y decir, oh, esta es la parte de la Biblia que vamos a leer el día de hoy. That has nothing to do it in that way. ¿Ve? Eso no tiene nada que ver de la manera en que algunas personas hacen eso. When Jesus talked about the word he says, it's the word I have spoken to you. Cuando Jesús estaba hablando de esa palabra que los había limpiado, fíjese lo que les dice al final. Él dice, la palabra que os he hablado. I didn't come and, let me quote Moses again. Él no les dijo, bueno, yo vine para repetir lo que dijo Moisés otra vez. Let me quote Noah again. O déjenme les digo lo que dijo Noé. No, the fresh word, because of the No, se trataba de esa palabra fresca. fresh anointed word. Porque esa palabra fresca, ungida, If there's anything that God deals and holds more important above all things, si hay algo que es más importante que cualquier otra cosa para Dios, is his fresh word. es su palabra fresca. And that's the hardest thing for God to get mankind to believe. Y esa es la cosa que a la humanidad le cuesta mucho trabajo creer. But mankind can't believe it unless they're actually born again and have the same spirit that Ahora, la humanidad no es capaz de creer esta palabra a menos que hayan nacido de nuevo. can catch the thought of the day of the fresh word. Y a menos que ellos sean capaces de ver cuál es el pensamiento o la esencia de lo que Dios está hablando en su día y en su hora. And so therefore,
when he says, "You are clean through the words which I have spoken." Entonces otra vez dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Now, if you read that in a secular church, Ahora, si usted lee esta escritura en alguna iglesia secular, oh, you can read any word, you're clean. ellos le dicen, tú puedes leer, si tú lees cualquier parte de la palabra, tú eres limpio. That's as far as the moon is from the earth. Eso está tan lejos como la luna lo está de la tierra. And so therefore, in order to be clean, if he told that to the disciples when he walked here on earth, Entonces, para que alguien pueda estar limpio, así como él le dijo a sus discípulos cuando él caminó en la tierra, then the same Jesus that spoke on physically on earth, entonces ese mismo Jesús que habló físicamente aquí en la tierra, it's not because he spoke it physically in their hearing of their natural ear. y no se trata de que porque él les habló físicamente con sus labios aquí en la tierra y ellos lo escucharon. They had to hear the spirit of it. No fue por eso que fueron limpios, sino que ellos tenían que escucharlo también a través del Espíritu. And when Jesus died on the cross of Calvary, Ahora, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, he never stopped speaking, not with his physical lips that you can hear that way, él nunca dejó de hablar. Y no me refiero a sus labios físicos que podían emitir una voz. because when he spoke to his disciples as you're clean is because they understood the anointing that was on the words he was speaking. Entonces cuando él les dijo, vosotros estáis limpios, eso fue por las palabras que él les había hablado. Ellos habían recibido eso por revelación. Entonces allí ellos habían sido limpiados. Not how he spoke it out with his literal lips. Eso vino a través de una revelación, no simplemente porque él les habló a través de sus labios naturales. And so therefore, if Jesus has been speaking all along, Ahora, si Jesús ha continuado hablando todo este tiempo, and when you look at that principle, y si nos enfocamos en ese principio, then if you're walking in truth in your day, entonces si usted ha estado caminando en la verdad para su día, God sees you clean. Dios lo ve a usted como alguien limpio. Now let's look at what it means clean. Ahora, vamos a ver qué significa esa palabra limpio. Clean of what? ¿Limpio de qué? You're clean of unbelief. Usted ha sido limpiado de toda incredulidad. The worst sin that can do somebody in is if you disbelieve God's word. Ahora, ese pecado que puede causarle daño a alguien es solamente si usted deja de creer la palabra de Dios. You can be Mother Teresa. Usted puede ser una Madre Teresa. Oh yeah, that's right. The Pope's coming. I guess Canada's going to be a little cleaner somehow. Oh, sí, yo acabo de escuchar que el Papa viene para Canadá. Y me imagino que Canadá va a estar un poco más limpio ahora que él venga. I don't think so. Yo no creo que vaya a ser así. I better not go there. Bueno, es mejor que no entre en esos detalles. So every generation from 33 AD right up till the seventh seal is broke, Entonces cada generación desde el año 33 después de Cristo hasta que ese séptimo sello sea roto, if you want to be clean in the eyes of God, si usted quiere estar limpio delante de los ojos de Dios, you have to know the word of your day. entonces usted necesita saber cuál es la palabra para su día. Praise the Lord. Gloria a Isn't that Dios. wonderful? ¿Qué acaso eso no es I hermoso? wish I knew that when I first started. A mí me hubiera gustado saber eso cuando yo comencé en este caminar. Yes, when you're new, Y sí, cuando usted es alguien nuevo, things we don't understand, hay muchas cosas que no entendemos. we only see in a glimpse to a certain part. Solamente podemos ver un pequeño destello hasta cierto punto. But God, as we walk along, will lead you Pero mientras caminamos, Dios nos empieza a guiar to where the bride is at al punto donde se encuentra la novia, in time. donde ella se encuentra en el tiempo. Although he might have picked you up 30, 50 years ago, whatever he picked. Aunque Él lo haya tomado a usted 30 o 50 años atrás, no sé
cuánto tiempo tenga cada uno de ustedes, picked you up. pero Él vino y nos tomó Because you believe that He is your Savior and the blood atones for you. Él nos recibió, nos tomó porque nosotros creímos, lo aceptamos a Él como un único y suficiente Salvador y creímos que su sangre nos limpia. You're clean and there's a blood there Usted ha sido limpiado y hay una sangre ahí over you. que está sobre usted. Yes, there's a lot of things that got to be dealt with, Y sí, hay muchas cosas de las que se tienen que hablar, but that blood is over there. If we walk in the light as He is in the light, pero esa sangre está allí sobre usted. Y si nosotros caminamos en la luz como Él está en luz, the blood cleanses us. la Biblia dice que su sangre nos limpia. If I'm not walking in the light of my day, Pero si yo no estoy caminando en la luz para mi día, the blood, sorry to say, you denominations, entonces esa sangre, y discúlpenme que se los diga a todas ustedes denominaciones you movements, y a todos esos movimientos que existen, you are not clean. It entonces ustedes no son does limpios. not cover you. Esa sangre no los está cubriendo a ustedes. Just using the same principle as Jesus was talking about here Ahora, si usamos ese mismo principio del cual Jesús estaba hablando aquí, to these disciples. así como Él le dijo a sus discípulos, So it's only to the bride that she gets to understand that. entonces podemos ver que solamente la novia puede recibir este entendimiento. And again, faith, Y otra vez más, hablemos de la fe. how that's been used, misused, and abused all through this 20th century, and now we're in the Vemos cómo esa palabra ha sido mal usada, mal interpretada a través de todo este siglo XX. 21st century. Y bueno, aún dentro del siglo XXI, ya estamos en el siglo XXI. By the different religions. Ellos lo han malinterpretado, las diferentes religiones. Well, you gotta have faith. Ellos le dicen a usted, tú necesitas tener fe. If you got enough faith, God will heal you of your condition. Si tú tienes la suficiente fe, Dios te sanará de tu condición. Human faith will not work. Esa fe humana no funciona, The faith that God speaks about in His Word when He was speaking to His disciples sino que esta fe, la cual Dios estaba hablando en su palabra, la cual le habló a sus discípulos, is the faith of the inspiration of the Word of God He gives you. If God says you es esa fe, esa inspiración que Dios le da a su palabra y Él viene y le habla esa palabra a usted. want to heal your leg, En otras palabras, si usted quiere que su pierna sea sanada your leg is going to be healed. y usted tiene la revelación que Dios lo ha hecho, entonces su pierna será sanada. And you can pronounce it. Y usted puede declararlo. Well, it could be your thumb or whatever, Puede ser un dedo o lo que sea, whatever the ailment is. cualquiera que sea la enfermedad. So faith has to be, it works only in the true believer Entonces la fe solamente trabaja en el verdadero creyente, where the Spirit of God inspires it. donde el Espíritu de Dios inspira esa palabra, And when He inspires it, it's in that person, it's on fire. y cuando Dios viene e inspira una palabra en esa persona, eso se convierte en un fuego ardiente. No? ¿No? Okay, I was just wondering here. Bueno, yo solo me pregunto si eso es así. All right. Muy bien. So by faith, Entonces, por fe, por la fe, and the faith, well, I got faith now. The Lord saved me. He showed me that Jesus died for me, and then y muchas personas dicen, bueno, yo tengo fe, y yo creo que Dios me salvó a través de Jesucristo, that's all I need to know. y eso es todo lo que necesito saber. And just learn a few things in the movement that I'm in, and I'm okay. Y si simplemente me aprendo un par de cosas pertenecientes a este movimiento en el que estoy, yo creo que con eso es suficiente. You have to walk by every word, by every day, No, usted necesita caminar en cada palabra, cada día, in the time frame that you're living in. en el tiempo correcto en el que usted está viviendo. Now,
I want to go into a little subject. Ahora quiero entrar en cierto tema el día de hoy. In Matthew chapter 13, Mateo 13, verse 11, versículo 11. the disciples were asking a lot of questions. Well, there's a lot of things they did not know. Los discípulos estaban haciendo muchas preguntas, había muchas cosas que ellos no sabían. And more likely they knew everything. They knew probably a lot being Jews. Ahora, yo pienso que más que nada ellos sabían ciertas cosas porque eran judíos. Somewhat of the Old Testament. They weren't like the Apostle Paul that Ellos sabían muchas cosas acerca del Antiguo Testamento. No era como el apóstol Pablo. was, the Pharisee of the Pharisees. Usted sabe, la Biblia dice que él era fariseo de fariseos. But they knew of Moses and all those things that was in the Old Testament. Pero estos judíos sabían muchas cosas, sabían acerca de Moisés y otras cosas del Antiguo Testamento. Now, he was talking to them in a parable. Ahora aquí Jesús les estaba hablando en forma de parábola. What is a parable? ¿Y qué es una parábola? It's an illustration. Es una ilustración, It's a profile. es un perfil. It's to represent something that you would take maybe a book to write about. Es algo que se toma y, por ejemplo, usted puede escribir un libro acerca de algo To give you all the details. y eso le da a usted todos los detalles. So it just shows you an outline, Entonces esto solamente le muestra un poco but that outline is in a parable form. y acerca de lo que quiere describir. Y esa descripción se encuentra en forma de parábola. It puts it it's like somebody saying, well, he's condensed the whole thing. Es como si alguien dijese, toda esta explicación fue condensada. All right. Muy So bien. now he answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries Él respondiendo, versículo 11, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. of the kingdom of heaven, but unto them it is not given. Mas a ellos no les es dado. Why do you mean to them it's not ungiven? ¿Y qué significa eso? Que a ellos no les ha sido dado. Well, there was some hanging around with the disciples Bueno, había algunas personas que estaban allí alrededor de los judíos que pasaban tiempo con ellos, to them it was not given pero para ellos no les había sido dado to know what the mysteries and to know el saber esos misterios. the mysteries. It only comes by the fresh anointed word. Ellos no se daban cuenta que el poder saber qué eran esos misterios solamente viene a través de la palabra fresca de Dios. Even someone can speak it in a room. Aún alguien que puede hablar una palabra en algún cuarto, en algún lugar. Can have tares and believers in the same assembly. Usted puede tener ahí la cizaña y el trigo en la misma asamblea. The believer sees it. El creyente puede ver la palabra, The tares does not see it. pero la cizaña no lo puede ver. Well, you said you make it kind of harsh when you talk about tares. Well, how? Hermano, usted está haciendo que esto suene un poco duro cuando usted comienza a hablar acerca de la cizaña. How else do you want to express it? Bueno, ¿de qué manera podría usted expresar esto? There's either true believers or there's not. Simplemente hay verdaderos creyentes o no los hay. The others can be really religious, Hay muchos que pueden ser bastante religiosos, but that don't mean they're a true believer. pero eso no significa que sean un verdadero creyente. All right. So now, as we go down a little further, around verse 36, Ahora, si continuamos leyendo un poco más hacia adelante, en el versículo 36. then Jesus sent the multitudes away and went into the house. And his disciple came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares in the field.
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. He had told them about it, Él ya les había dicho acerca de esto, but there was a lingering question. What do you mean, Lord? pero tenían una pregunta, Señor, ¿qué significa esto? They heard it with their natural ear, Ellos escucharon esas palabras con sus oídos naturales, but now he's going to give them a groundwork of his word, because when pero aquí Él les iba a dar una explicación de su palabra, un fundamento, they will receive the Holy Ghost, they will understand. porque aquellos que recibirían al Espíritu Santo, ellos sí entenderían estas palabras. But till the Spirit of God opens up what is meant by his word, Ahora, hasta que el Espíritu de Dios viene y nos muestra el significado de su palabra, man at his best can only guess what it is. el hombre en su mejor momento solamente puede tratar de adivinar. He answered and said to them, the sower, he that soweth the good seed is the Son of Man. Versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. He's talking about himself. Ahí él estaba hablando de sí mismo. Now he's talking about a parable about sowing seeds in a field. Ahora, él en esta parábola está hablando de sembrar semillas en la tierra Jesus didn't o en un campo. go down to the hardware store. Because Imagínense, Jesús no fue a una tienda de herramientas. they didn't have that in those days. Y ahora yo sé que ellos quizás no tenían estos lugares en aquel tiempo. Or to buy a bag of grain so he O digamos que él no fue a un lugar a comprar una bolsa de granos, can show them how he can throw some physical de semillas, y luego él se puso a enseñarles cómo plantar esas semillas. seeds in the ground. First of all, he himself, the Son of Man, is Jesus himself. He Ahora, primero que nada, sabemos que Jesús aquí estaba hablando de sí mismo, porque él fue el Hijo del Hombre. showing the example how it starts in his day while he's walking on earth. Esto simplemente nos está dando un ejemplo de cómo comenzó esto mientras él caminó sobre la tierra en aquel tiempo. And he sows the good seed. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. What is the seed was he sowing? ¿Y qué es esa semilla que él estaba sembrando? The word of God is the original seed. La palabra de Dios es la semilla original. And that seed of God is all his word, but he's going to take a seed of a certain revelation. Ahora, esa semilla de Dios no significa que eso es el todo de Dios. No, él simplemente tomó un pequeño pedazo y de allí él fue a sembrar eso. And he's going to sow it in the field. Now, where is it the Y él fue a sembrarlo en un campo. field? ¿Y qué significa el campo? Well, that's what it says in the parable. He sowed it in the field. Bueno, eso es lo que nos dice la parábola, que él sembró la semilla en un campo. But where's the field? Pero ¿dónde se encuentra ese campo? In what the parable is actually presenting. Ahora, ¿qué es lo que nos está dando a entender esta parábola? The field, he said, is the world. Se nos ha dicho que el campo es el mundo, But he sows the seed in where the assemblies are. pero él fue y sembró esa semilla donde se encontraban esas asambleas. It's no sense sowing a word and nobody's there to hear anything. De nada sirve sembrar una semilla allí y no hay nadie quien la escuche. So this seed is going to be sown where assemblies are at. Entonces esta semilla fue sembrada donde se encontraban esas asambleas. I have a little picture, maybe I can. Creo que tengo una fotografía que puedo usar. See, a picture saves 1,000 words of preaching. Ve, una fotografía vale más que 1000 palabras cuando uno está predicando. So there we go. Entonces aquí la tienen. So he sows the seed. Entonces dice la Biblia que él fue y sembró la semilla. Now, did he sow all the revelation? ¿Acaso él fue y sembró toda la revelación? No. No. A lot of things Jesus said in his day, Muchas de las cosas que Jesús dijo en su día,
didn't apply to that period of time. No aplicaron por mucho tiempo. Things only apply to the end time. Hay cosas que él dijo que solo aplican en el último tiempo. A lot of things do. Muchas cosas. Now, it says, while men slept, Y luego dice aquí que mientras los hombres dormían... oops, did I get the wrong one here? No. Oh, discúlpenme, aquí tengo la imagen equivocada. Oh, here. Oh, aquí está. The field is the world, and the good seeds are of the children. In other words, the seed that Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, versículo 38. carries the word En otras palabras, esa semilla lleva la palabra, is in people. esa palabra se encuentra en personas, Born again people aquellos que han nacido de nuevo, that can hear the anointed word. los cuales son capaces de escuchar esa palabra ungida. But not all people hears an anointed word. Only Pero no todas las personas son capaces de escuchar esa palabra ungida, those that are actually born again. sino solo aquellos que han nacido de nuevo realmente. And if I ask the different denominations or the Pentecostal, Ahora, si yo le pregunto a las diferentes denominaciones, ya sea los pentecostales, Baptists, or los bautistas in the movement, o aquellos dentro del movimiento, are you born again? Oh, yes, we're born again. si yo les pregunto, ¿ustedes han nacido de nuevo? Ellos me responden, sí, hemos nacido de nuevo. But if they don't receive the word for their day, Pero si ellos no reciben la palabra para su día, it's only a mental conception that they entonces lo único que ellos tienen es un concepto mental are born again. y ellos creen que han nacido de nuevo. To them, it's real. Para ellos es algo verdadero, But as far as God's concerned, pero en lo que concierne a Dios, if you're really born again, why don't you hear my word in your day? si tú realmente has nacido de nuevo, entonces ¿por qué no eres capaz de escuchar mi palabra para tu día? That's what he told the Pharisees. Eso fue lo que él le dijo a los fariseos. Now, Jesus, he wasn't very nice to them. He should have been more polite, more humble to the Pharisees. Oh, Jesús, él no los trató muy bien a esos fariseos. Yo creo que él debió de haber sido más humilde y hablarles de una manera diferente. He says, you are your father the devil. Él les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Whoops. Ups, Because they couldn't hear his words. porque ellos no podían escuchar sus palabras. Not hear the words of his physical lip, Y no me refiero a las palabras que él hablaba de sus labios físicos, but they couldn't see the anointing, what the word meant. pero ellos no podían recibir la unción, no podían ver el significado de esa palabra. All right. Muy bien. But the tares are the children of the wicked one, and the enemy sowed them is Versículo 38 dice, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. the devil. Now, where did the devil sow his seed? Ahora, ¿dónde fue que el diablo sembró su semilla? In a barn somewhere? ¿En algún granero, en algún lado? No. Where the true seed was being sown. No, él fue y la sembró donde fue sembrada la verdadera semilla. And when he sows them in there, Y cuando él fue y los sembró ahí, even in the early church, aún en esa primera iglesia, as what happens is when God brings a fresh word, lo que sucede es que cuando Dios trae una palabra fresca, there is always a group of people that is kind of interested to it. And siempre hay un grupo de personas que toman un interés por eso. Satan says, oh, you got to go there. Y Satanás les dice, oh, tú tienes que ir para allá. But they're only hearing it from a mental point of view, Pero esas personas solo escuchan la palabra desde un punto de vista mental. or from the spirit of the tree of knowledge of good and evil, if you want to. O lo escuchan con ese espíritu de la ciencia, de conocimiento del bien y del mal. And while they're sitting there in there, Y mientras ellos están sentados ahí and they're learning, 'cause y ellos están aprendiendo, Satan allows them, they got to learn something in order to cause
a ruckus later on. Porque Satanás permite que ellos aprendan cosas. Eso es necesario que eso suceda para que más adelante ellos puedan causar un alboroto. So while they're sitting in the assembly, everything seems to be fine. Y mientras ellos están sentados en la asamblea, todo parece estar muy bien. Oh, did you hear this truth? Oh, yes, and then they can talk it to a certain point. Y le dicen a usted, oh, ¿escuchaste esta verdad? Sí, claro que sí. Y ellos pueden hablar de ciertas cosas hasta cierto punto. Everything goes fine Y parece que todo está bien. till the time whoever's that pastor or that assembly Hasta el momento en que esa asamblea o ese pastor, moves on, then there has to cuando ellos comienzan a avanzar más adelante, become another man of God in place. y luego viene otro hombre de Dios que se para ahí, Oh, that's where it starts to climb up. ahí es donde ellos empiezan a batallar. They put their human trust in the man they were hearing Ellos pusieron su confianza humana en el hombre al cual estaban escuchando, while the true seed was hearing things. mientras la verdadera semilla estaba escuchando cosas también. And God's going to point that out, that they were trusting on the man more so than they've Ahora Dios va a remarcar ese punto. Él les va a decir que ellos escucharon, pusieron su confianza más en el hombre que estaban escuchando, been trusting on the voice that should have been speaking to them, que lo que ellos confiaron en la voz que debería de estarles hablando a ellos. not looking at the man, but looking at No deberían de haber visto al the hombre, voice that's speaking. sino a la voz que estaba hablando a través de ese hombre. Ain't that something? ¿Qué acaso esto no es algo hermoso? God's wonderful in how he does it. Dios es hermoso, de la manera que Él hace las cosas. He knows that Satan would allow some tares in there. Él sabía que Satanás había sembrado una cizaña ahí. Now, why did God could have said, I ain't going to allow one tare to be in that church. Ahora Dios pudo haber dicho, yo no voy a permitir que ni una sola cizaña se encuentre en esa iglesia. Although the tares have their function and they're anointed by Satan, Ahora la cizaña tiene su función y ellas están siendo ungidas por Satanás. because Satan has his minister, they come as a minister of light, Porque Satanás también tiene sus ministros. Dice la Biblia que ellos vienen muchas veces como ministros de luz. don't they? I understand the revelation. Ellos dicen, oh, yo entiendo la revelación. I think I'm called to be a pastor. Yo creo que mi llamado es de ser pastor. Time will prove whether they are or not. Bueno, el tiempo probará en verdad si ellos lo son o no. But while they're learning, and now Pero mientras ellos están aprendiendo, when God now moves the anointing now to a furtherance of his word, whatever he wants for the day, y luego Dios viene y mueve su unción, hace que avance hacia otro día o donde Él quiera que su luz esté, they go against it. pero esa cizaña empieza a ir en contra de esa palabra. Well, I don't believe so Joe there that he's saying some things. Bueno, yo no creo que tal y tal fulanito, lo que ellos están diciendo, que eso sea la verdad. He didn't say it like Sam over here said it. Porque él no lo dijo como Sam lo dijo acá. I hope nobody here is called Sam. Y el hermano dice, espero que nadie aquí se llame Sam. I could have picked any George, whatever. Bueno, yo pude haber escogido cualquier nombre, George o Jorge. That right there should be an indicator Esa situación ahí debería de ser un indicador that we can see the profile through the whole grace age para que podamos ver nosotros cuál ha sido el ejemplo a través de toda la edad de gracia. whatever comes under a message when God brings a certain message, then when he Cualquier cosa que Dios da y viene a través de un mensaje, tries it by removing that servant and bringing in a further word, Dios viene y lo sorprende cuando quita un siervo y él trae a otro, pero le da un avance de su palabra o trae una palabra fresca. that's where it shows itself up. Allí es donde toda la cosa muestra quién es quién. They will not move any further, Porque esa cizaña ya no quiere avanzar hacia adelante. not do
the will of God. Ellos ya no quieren hacer la voluntad de Dios. Now, what happens when you've come to a certain understanding and you don't want to move further on when God has Ahora, ¿qué pasa cuando usted ha recibido un entendimiento y luego no quiere avanzar hacia adelante con cosas que Dios ha dado? moved on? Darkness starts to set in. Entonces las tinieblas comienzan a establecerse. As the light moves Conforme esa luz avanza and a group of people don't want to move on further to what God has moved on next, y si un grupo de personas no quiere avanzar hacia adelante, hacia donde Dios se ha movido, no, they're not in complete pitch black darkness like the Catholic Church. sabemos que esas personas no se encuentran en una oscuridad total, así como la Iglesia Católica, But darkness is starting to set in. pero las tinieblas empiezan a venir más y más. And in those assembly, if time would allow them to be another 2,000 years of time, Y en esas asambleas, si Dios permitiese que quedáramos aquí por otros 200 años más de tiempo, they would be almost like the Catholic Church. 'Cause esos lugares se encontrarían de la misma manera casi que la Iglesia Católica. the only place they can go is downward and bring in false things and Porque el único lugar hacia donde ellos pueden ir es hacia abajo y empiezan a traer falsas revelaciones y falsas cosas. different ideas. That's where all the ideas come. Empiezan a salir con sus diferentes ideas. Así es como salen todas esas ideas locas. Ideas, well, they say, we got a revelation too. Ideas, bueno, ellos se paran y dicen, nosotros también tenemos una revelación. Time is going to test El tiempo será la mejor prueba the revelation. para probar la revelación. A true revelation can never be destroyed. Una verdadera revelación nunca puede ser destruida. A false revelation, God allowed that to test the people for Ahora, si viene una revelación falsa, muchas veces Dios permite eso para probar a las personas. a bit of time, but then when it Él lo permite por un poco de tiempo. comes, then events takes place and it proves that's false. Pero cuando eso viene y los eventos alrededor empiezan a probar que eso es falso, Then their pride most of the time won't change. They'll just stick with what's there. entonces ellos deciden quedarse donde están porque tienen un orgullo muy grande y no hacen algún cambio. That's why the Baptists will all remain Baptists. The Por eso es que los bautistas siempre permanecen siendo bautistas Pentecostal remain Pentecostal. y los pentecostales continúan siendo That's pentecostales. why the Branham movement will only remain Branhamites, and the Por eso es que los del movimiento Branham van a permanecer siendo branhamitas Jackson movement will only remain in Jackson movement. y por eso los del movimiento Jackson siempre permanecen allí dentro del movimiento Jackson. Because they cannot, they say, oh no, we're not following a man, we don't worship a man. Yes, Porque no pueden ver sí, no pueden admitir que están mal. Ellos dicen, no, nosotros conocemos del hermano Branham y del hermano Jackson. you do because you can't see the fresh word in this hour. Y sí, ustedes van a permanecer ahí porque no son capaces de ver la palabra fresca para esta hora. We're in a third watch. We're not in a second watch. Ya estamos en una tercera vigilia, no estamos en la segunda, We're the first watch. ni en la primera. Not in the days of Brother Branham. Tampoco, ya no estamos en los días del hermano Branham, We're not in the days of Brother Jackson. ni en los días del hermano Jackson. We're in the time of the fivefold ministry. Estamos en el tiempo del quíntuple ministerio. Oh, praise the Lord. Gloria a Dios. All right. Muy bien. So the world, Entonces el mundo, this whole principle of the sowing of the seed, todo este principio de haber sembrado la semilla, as God worded this, yes, there's a period of time that from the time of the apostles, from the first church age, y sí, hubo un periodo de tiempo desde esa primera iglesia, desde el tiempo de los apóstoles, truth went down, then God started donde la verdad comenzó a decaer, restoring with Luther pero Dios comenzó esa restauración con Lutero, and Wesley and y luego Wesley other men y otros hombres, up to Brother Branham and so forth going down the road. hasta que llegamos al tiempo del hermano Branham. So during the whole grace age, when we look at that, Entonces, durante el tiempo de la edad de gracia,
in a church when God moves a truth in it, and then it's a, Podemos ver cuando Dios se empieza a mover en una iglesia y le da de su verdad. there is an attraction to truth Siempre hay una atracción que existe hacia la verdad, to up a point, hasta cierto punto. provided it doesn't cut their old beliefs of Muchas veces ellos permiten eso mientras no afecte sus creencias antiguas. those that trying to get in. If you are looking at it, Aquellos que están tratando de entrar a esa nueva revelación, si podemos decirlo de esa manera. but now we are nearing the end of the grace age, Ahora ya estamos nosotros al final de esa gran edad de gracia. and where the Lord was now going to start a separation. Y aquí es donde el Señor va a comenzar a hacer una separación. Because there was way too many denominational churches and everything else. Porque hay tantas denominaciones y todas otro tipo de cosas From the true church. que están separadas de la verdadera iglesia. And God had to cause something in His Word Y Dios tiene que traer algo en su palabra that would isolate the bride itself que haría que la novia por sí misma estuviese solitaria that people could see that o separada. it's different than what the denominational world is doing. Ve, ellos tienen que estar separados, hacer las cosas diferentes a lo que hacen las denominaciones en el mundo. And so therefore, what God brought in 1962 when the time came, God Ahora, lo que Dios trajo en ese año de 1962, brought a prophet on the scene cuando Él tenía un profeta aquí en la escena, to preach the church ages Él predicó acerca de las edades de la iglesia and the seals. y acerca de los sellos. Then what that does, it separated a people that didn't want that, and so therefore Y lo que eso causó es que trajo una separación de aquellas personas que no querían recibir eso. out there they go. And when they went Y ellos comenzaron a irse por diferentes rumbos. out there, Y mientras ellos estaban allá afuera, the only thing they could do, well, are we just alone? Well, y la única cosa que ellos podían hacer, ellos dijeron, bueno, ¿estamos realmente solos? Satan brings on the Pope and says, we got to be all brothers and sisters. Let all Allí es cuando Satanás les va a traer al Papa y les va a decir, oh, todos nosotros somos hermanos y hermanas. let us all come together. Vamos a juntarnos todos para que no estén solos. Now, not all came together, Ahora, sabemos que no todos se unen, but it started first with different churches pero ve cómo comienza todo esto, primeramente con pequeñas iglesias. had certain things in common after 1963. Hubo muchos que tenían pequeñas cosas en común después de ese año 1962. And so they were being bound together. Y eso causó que comenciesen a ser atados en manojos. That's the binding of bundles. Ese es el significado de esos manojos que son atados. The bundles is churches. Porque un manojo es una iglesia. He's binding the bundles of churches in the field. Entonces lo que él va a hacer es que él ha estado atando esos manojos de esas iglesias allí en el campo. So that had to be done before God really started dealing with the bride itself. ¿Ve? Y eso necesitaba suceder antes de que Dios comenzase a lidiar directamente con la novia. Because the bride went into a message. Porque la Biblia dice que la novia entró en un mensaje And the door was shut to the foolish virgins. y la puerta fue cerrada a las vírgenes fatuas And it was definitely shut to the denominational church as well. If you y definitivamente fue cerrada a esas iglesias denominacionales, si podemos llamarlo así. All right. But now we're into the time that God is actually going to send His angels, Pero ahora ya estamos en ese tiempo donde Dios va a enviar a sus ángeles, because away from the bride, as those denominational are being bundled in the field, porque separado de la novia se encuentran todos esos manojos que están siendo separados y atados allá en el campo. that are not plaguing the bride whatsoever. They're Ya no más ellos van a estar entre la novia. so far remote that it Ellos van a estar tan removidos, tan alejados de la novia, doesn't matter to the bride. que para la novia eso ya no tiene importancia. But there are others that are kind of associated with the bride, Ahora sí hay algunos que aún están asociados con la novia,
And so what God's doing, then he's going to send his angels Y lo que Dios va a hacer es que Él va a enviar a sus ángeles to remove everything that offends para quitar todo aquello que ofenda and commits iniquity. y que comete iniquidad. That's not going to the beer joint or kicking the dog up. Ahora, no estoy hablando de que Él va a remover a aquellas personas que aún siguen yendo a algún bar o que se molestaron con el gato. Perdón, discúlpeme, que le dieron una patada al perro. People love cat lovers. Sorry. Y a todos ustedes que aman a los gatos, discúlpenme, siempre uso esa expresión. Well, cats too. Bueno, y aquellos que aman a los perros, pero a los gatos también. Anyway, Bueno, continuamos. so as the time of these, what are these angels? What are they're ministering spirit. Y bueno, y cuando el tiempo venga, ¿qué son estos ángeles? Bueno, son espíritus administradores. That ministers to the heirs of salvation and Son ministros a los herederos de salvación. to the ministers, God's servants on ground. Son ministros para aquellos con los cuales está lidiando Dios aquí en la tierra. And these ministering angels are angels of fire. Y estos ángeles administradores son ángeles de fuego. And God's ministers are of fire. Y también lo son los ministros de Dios, de fuego. Do you ever see a big torch flaming above different ministers over the years? No. ¿Acaso usted ha visto una gran antorcha de fuego en la cabeza de los ministros? No. It's the flaming hot word of God that's Sino que es esa palabra ardiente de Dios going to be on a servant of God. que se va a encontrar sobre algún siervo de Dios. And so the angel is going to anoint some that Entonces esos ángeles van a venir y van a ungir a alguien, draws the bride out. y eso va a hacer que la novia salga. Others are anointed to draw the tares out. Y hay otros que también son ungidos para que salga la cizaña. So there's coming that final separation. Y allí es donde va a ser esa separación final. But the final separation Pero esa separación final is going to be when that seventh seal is broke. va a cumplirse cuando ese séptimo sello sea roto. I love that, Luke chapter 19. A mí me encanta esa escritura de Lucas 19. It's a shame. Ahora, es una vergüenza A lot claiming to be walking in the message don't que hay muchos que proclaman caminar en el mensaje see Luke chapter 19 y no son capaces de ver lo que está allí en Lucas 19, from 13 to 47, desde el versículo 13 hasta el 47, around there. entre esos, allí entre esos versículos. But it says when having this, now the angel is representing Christ, Ahora, ese ángel está representando a Cristo after receiving the authority for the kingdom, where después de haber recibido la autoridad para el reino. they get it, that's in Revelation chapter 5, ¿Y de dónde agarramos eso? Eso está en Apocalipsis 5. blessing and honor and glory. What are Dice alabanza, honor y gloria. those blessing, honor and glory and power and so forth for? ¿Y para qué son todas esas bendiciones? Alabanza, poder, gloria. They are attributes for Jesus to reign in the millennium. Y poder. Bueno, todos esos son atributos para cuando Jesús reine en el milenio. Those attributes are his crown. Esos atributos son la corona de Jesús. I know way back when I first started, oh, Jesus is going to wear a crown. Yo recuerdo cuando recién comencé, yo pensaba y decía, oh, Jesús va a tener una corona. We're going to see him crowned. Nosotros vamos a verlo coronado a él. You ain't going to see no physical crown in glory. Bueno, usted no va a ver ninguna corona física allá en la gloria. First of all, gold doesn't exist in that spirit world. Primero que nada, el oro no existe en el mundo espiritual. But the attributes, that is the crowning authority for Christ, that's what he Pero esos atributos que son la corona que va a ser puesta sobre Jesús, needs for there. eso es lo que él necesita para ese tiempo del milenio. So this is all spoke about. First of all, there was a message we preached a few months ago. Ahora, hay un mensaje que nosotros predicamos hace tiempo atrás. Blessing and honor
and glory belongs to thee. The first Bendición, honor y gloria te pertenecen a ti. it started with the 24 elders. Y eso, claro, eso comenzó con los 24 ancianos. Then it went to the bride. Y luego eso fue a la novia. Then it went to everybody in heaven and on earth. Y luego eso le fue dado a todos en el cielo y en la tierra, Saying it. para que ellos lo dijeran. So, for a long while, we never got to see, well, why are they saying it here? Why are they saying it over there? What's the purpose? Y por mucho tiempo no entendíamos por qué ellos hablan estas palabras aquí, y luego lo hablan la novia, y luego lo habla la gente acá en la tierra. ¿Por qué 3 veces diferentes? Well, God opened up that our understanding to us. Cuando Dios nos abrió el entendimiento de esas cosas, We know where they fit now. ahora ya sabemos dónde encaja cada una de ellas. But now when this angel comes, it says in Luke Pero cuando este ángel viene, nos dice allí en Lucas, chapter 19, capítulo 19, Luke chapter 19, when that voice is going to speak, allí en Lucas 19 dice que cuando esa voz va a hablar, that angel comes. Yes, he's going to cry first, cuando ese ángel venga, sí, él primero va a clamar, but he has a voice. pero él tiene una voz. And that voice is Luke chapter 19. He's going to say something. Y esa voz se encuentra en Lucas 19. La Biblia dice que él dirá algo. Well, Brother Fred, we don't know what it is. It's not written. Yes, it is. Oh, hermano Fred, no sabemos qué va a decir, no está escrito. Yes, in Luke chapter 19, it's written. Sí, está escrito allí en Lucas 19, If you can see it. si usted es capaz de verlo. Because in Luke chapter 19, Porque en Lucas 19, 15, en el versículo 15, it says, this angel representing Christ says, after receiving the authority for the kingdom, so that la Biblia dice que este ángel que va a representar a Jesucristo, él dice que después de haber recibido la autoridad para el reino, that shows you in time the seventh seal broke. eso nos muestra en la línea del tiempo que el séptimo sello ya ha sido roto. As he's received it. Pero cuando él recibe la autoridad, Praise the Lord. gloria a Dios, What does he do? ¿qué es lo que él hace? Well, I think I'll just travel around, see how things are going down here. No. Bueno, creo que me voy a poner a viajar de aquí para allá en la tierra para ver cómo están yendo las cosas. No, He has a work to do. no, él tiene una obra que realizar. He says, bring these servants, Él dice, tráiganme a estos siervos, bride servants. a esos siervos de la novia. He's not doing that in glory. He's Y sabemos que él no va a hacer eso allá en la gloria, doing that right here on the earth. él lo está haciendo aquí en la tierra, Because there's going to be a living bride at that time. porque va a haber un elemento de la novia vivo durante ese momento. Because otherwise, why send the angels to the earth if there's nobody there? De otra manera, porque él tendría que enviar un ángel aquí a la tierra si ya no hay nadie que esté vivo aquí, que sea parte de la novia. No bride. That don't make sense. Eso no tiene sentido. So now as that angel's here, he says, bring these brides, servants. Entonces ese ángel viene y dice, tráiganme a estos siervos de la novia. And that's the people associated with as well. Y eso también incluye a las personas que están asociadas con nosotros. How much have you gained by trading? Él les hace la pregunta, ¿cuánto ganancia habéis tenido al haber trabajado estos denarios? Well, some say, well, he's making some sort of economical thing. No, he's not. Quizás alguien diga, oh, ahora el hermano ya va a empezar a hacer alguna petición de dinero. No, no lo estoy haciendo. He wants to know, you were given, in the beginning of that Luke chapter 19, you were given some pounds. Sino lo que ese ángel está diciendo es que al principio de Lucas 19 a ti se te dieron algunas libras o denarios. What have you done with it? ¿Y qué has hecho con eso que se te dio? And everywhere, whether it's the parable of sowing the seed or Y en todas partes, ya sea que estemos hablando de la parábola del sembrador other things, there's always God has put in His Word when Jesus was walking. o otras partes de la Biblia, Dios siempre, inclusive cuando Jesús caminó sobre la tierra, There has to be an increase. Dios siempre nos dice que tiene que existir un incremento. So what was given, that was God's merited. Entonces lo que se nos fue dado, ese fue el mérito de Dios, If you want to, si pudiéramos llamarlo así. how He loved the servants, He gave them something, Él amó tanto a esos siervos que Él les dio algo, a revelation. una revelación. But then
with that revelation, God wanted it to be put to use. Ahora, con esa revelación, Dios quería que eso se pusiese por obra. Not to preach the same revelation day after day after day after day. Y no me refiero a que debemos de predicar la misma revelación día tras día tras día. But as they received that understanding, Pero cuando ellos recibieron ese entendimiento, they were to have a further understanding as the Spirit would speak. ellos comenzaron a tener un entendimiento más profundo conforme el Espíritu Santo les hablaba. Like that first scripture that talks about how that Jesus says he spoke to his disciples, you Así como esa escritura nos dice que Jesús le habló a sus discípulos are clean by the word I spoke to you. y les dijo, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. So living in that hour, those servants are clean because they Entonces el haber vivido durante aquel tiempo, la Biblia nos dice que esos siervos ya habían sido limpiados. have had an increase. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido un incremento. The one that did not have an increase, El único que no había tenido un incremento, he is not clean. ese no está limpio. He's a tear. Él es una cizaña. And where's he judged? ¿Y entonces cuándo es él juzgado? Wait till the Armageddon takes place? No, the ¿Tenemos que esperar hasta que se cumpla Armagedón? No. angel says, bring that evil servant here. Ese ángel, cuando manda llamar los siervos, él también dice en cierto momento, traigan a ese siervo malo aquí. Yes, he's going to go through the tribulation. Sí, esa persona va a pasar por la tribulación. So when that takes place, Y cuando eso se cumpla, that's when the last tear will ever plague the bride. ahí es cuando la última cizaña habrá acosado a la novia. Now the seven thunders can go forth. Y allí es el momento para que esos 7 truenos salgan y vayan a donde tengan que ir. The bride can go forth in not being hindered by some terror saying, oh, it's not this and that and the other thing. Y la novia hará lo mismo, ella comenzará a brillar y ya no será más acusada por alguna cizaña que le diga, oh, esto no está bien o aquello no está bien. Because by that time, the bride will know exactly how the Lord is speaking to her directly. Porque para ese momento la novia habrá entendido de qué manera Dios le está hablando a ella, porque Dios le va a hablar a la novia de una manera directa. And the Lord will be giving things for her to do and say. Y Dios le dará cosas a la novia para que ella vaya y las haga y cosas que ella deba de decir. That brings you to Revelation chapter 10, around Eso nos lleva allí a Apocalipsis capítulo 10. 10, 11. Creo que es versículo 11 o 10. Thou must prophesy to tongues, kings, and nations, and so forth. Donde dice, y es necesario que profetices a lenguas, pueblos y naciones. Oh. Oh. Prophesy? Prophesy ¿Profetizar? what? ¿Profetizar qué? Thus saith the Lord, I say unto you, it's going to be prophecy. Aquí el Señor dice esto y esto. God's going to speak to that servant, No, es algo profético. Dios le va a hablar a ese siervo, just like he used Jesus when God spoke to him. así como Dios usó a Jesús cuando Él le habló. And that servant says, the Lord has spoken to me that tomorrow this is going to transpire. Now, Y Él le dice, el Señor me ha dicho que mañana esto va a suceder. I know I'm living with just to get the picture. Ahora, yo sé que quizás hay cosas que no entiende usted claramente, pero yo solamente le estoy mostrando toda la fotografía. That's going to transpire. Pero ve, cosas así van a suceder. And I can see CNN and all those, another one of those religious nuts. Yo puedo ver a todos esos noticieros de CNN o cualquier otro diciendo, oh, mira este loco que está profetizando, un loco más. Then the following day, Y al siguiente día, cuando eso se cumpla, oh, well, he said something that happened. ese hombre creo que dijo algo y se cumplió. It was just a coincidence. Bueno, creemos que solamente fue una coincidencia. I'm just living here a little bit. Yo solamente estoy tratando de mostrarle un ejemplo aquí. Then the Lord gets him to say something else. Y luego el Señor viene y les dice, ahora tienes que decir esto. And after 2 or 3 times, Y después de que eso pase 2 o 3 veces, they take note. Hey, esos noticieros, esas personas van a comenzar a poner atención. God is with them. Y van a decir, hey, Dios está con él. The world does not take
the news media don't take note of any Christian movement whatsoever now. Ve, en los noticieros del mundo el día de hoy, ellos no presentan ningún tipo de información acerca de alguna organización cristiana de ningún tipo. A ellos no les importa hablar de eso. But when that time comes, Pero cuando el tiempo llegue and God works in that way, y Dios empiece a actuar de esa manera, that's when the bride is going to shine like the stars of heaven. allí es cuando la novia comenzará a brillar como las estrellas del firmamento. Praise the Lord. Gloria a Dios. Who's he going to choose? ¿A quién va a escoger él? Let God do the choice. It doesn't Bueno, usted déjele eso a Dios. necessarily be only the preacher. Now, Yo no estoy diciendo que él solamente va a escoger al predicador, to prophesy to kings and so forth, porque la Biblia dice que profetizarán a reyes y naciones y pueblos. it's not going to take somebody that is only a 30% bride. Ahora, Dios no va a tomar a alguien que sea 30% de nivel de la novia para irle a profetizar a algún rey. He's going to take somebody that's been brought along. No, Él va a tomar a alguien que ha caminado en el camino por mucho más tiempo To speak to kings and so forth. para hablarle a reyes y a gobernantes de esa manera. And he's not going to say, well, you should repent and be baptized. Y Él tampoco les va a decir, bueno, yo vengo para darles un mensaje, arrepiéntanse y bautícense. It's over. The No, el mensaje es para decirles, se acabó el tiempo. seven seals broke. El séptimo sello ha sido roto. You can't preach that. Oh, hermano, usted no puede predicar eso. He's going to be saying, you are found wanting. Y Él les va a decir, ustedes han sido hallados faltos. And this is the outlook Y esto es lo que les espera in the following 7 years. en estos siguientes 7 años. Whew. And Wow. they'll have to take note because, Y ellos van a tener que poner atención, hey, we're speaking things and God's performed it. porque ellos se van a dar cuenta, van a decir, bueno, esta persona dijo ciertas cosas y eso se cumplió porque Dios está con ellos. Is he going to perform this too? Can you imagine? Imagínese usted cuando a ellos se les digan esas palabras, ¿qué cree que ellos van a pensar? Now thou must prophesy to people, tongues, and nations, so forth. Ahora la Biblia dice que es necesario que profetice a pueblos, lenguas y naciones. Now to those that never came to the judgment here, Ahora, a todos aquellos que no pasaron por este juicio aquí, o por este tribunal de Cristo, while the angel's there, then I believe God will be using some of that, the brides, mientras ese ángel estaba ahí, yo creo que Dios va a usar a algunas personas de entre la novia. to the tongues. They're not going to speak somebody in the middle of the jungle of Africa that don't even know Para dar un mensaje a través de lenguas. Yo creo que ellos no van a ir a dar un mensaje allá en medio de la jungla nothing about the word of God to begin with. a esas personas que ni siquiera saben nada acerca de la palabra de Dios, But it'll speak to the Pentecostals, pero ellos van a ir a hablarle a los pentecostales, to the Branhamite, a los branamitas, to the Jacksonites, a los jacksonitas and whatever God will have at that hour. o cualquier otro que Dios tenga durante esa hora. The other thing, I was going to deal with the parable, but Ahora hay otra cosa que quería mencionar y tiene que ver con otra parábola. there's something else that I've looked at. Hay otra cosa que yo investigué. Oh, okay. Muy bien. The Epistle of Hebrew. La epístola de los Hebreos. There's 13 chapter to it. Hay 13 capítulos ahí. But as you look at the summary of the whole 13th chapter, Pero si usted ve un resumen de esos 13 capítulos, actually it's a little bit more detail. eso en realidad le da a usted más detalles And when Jesus says he sowed seeds in the field and Satan en cuanto a eso que dijo Jesús, que él fue y sembró semilla en el campo. sowed his tares in the field. Y luego vino un hombre malo y sembró cizaña juntamente. Now the Hebrews were Jews. Ahora los hebreos eran judíos. The time frame
when the epistle was sent to them, Y el tiempo más o menos cuando esta epístola fue enviada a was ellos not in 33 or 43 AD. no fue durante el año 33 o el año 44 después de Cristo, It's nearing the end of the life of the Apostle Paul. sino que eso fue enviado justo al final del tiempo de vida que le quedaba al hermano Pablo. Now, they don't know who actually wrote the epistle, but most Ahora los estudiosos no saben realmente quién escribió la epístola a los hebreos, people attribute it to the Apostle Paul. So pero hay algunas personas que le atribuyen esta carta al apóstol Pablo. if nobody knows, then I don't know either, unless God Y says si ellos no saben, yo tampoco sé, it was. a menos que Dios me diga quién fue. So from what I'm trying to say is from Ahora, lo que quiero decir es esto. 64, 68 AD. Desde entre el año 64 al año 68 después de Cristo. Now these came in contact with Christianity Ahora, esta iglesia de hebreos tuvo contacto con la cristiandad, not in the year 64. no en el año 64. They've been having the word of God for quite a while. Ellos ya habían recibido la palabra de Dios por hace mucho tiempo atrás. I don't know, let's say in 43 or 45. O digamos que ellos la recibieron en el año 43 o 45. Use that as an expression or example if you want. Solamente voy a usar esas fechas como un ejemplo. As these Jews came across the gospel, Ahora, cuando estos judíos se enteraron del evangelio, and these Jews, now remember, y estos judíos, y ahora usted tiene que recordar algo, the Jews, these Hebrews that are Jews, estos hebreos eran judíos, they knew about the Old Testament real well. ellos conocían y sabían todo acerca del Antiguo Testamento muy bien. They have a thorough knowledge of Abraham, Ellos tenían un profundo entendimiento acerca de Abraham, Mount Sinai, acerca del monte Sinaí, the Torah, de la Torah, the priest sacrifice, de esos sacrificios de los sacerdotes, and they know of wandering through the wilderness. y ellos ahí estaban avanzando en el desierto. So they were not foreign knowing these Hebrews that had come in. Entonces ellos no habían recibido o tenido una manera de recibir a estos nuevos judíos que estaban viniendo. But over time, as the expression of the gospel of Jesus Christ showing that Jesus has a better covenant, Pero conforme el tiempo avanzó y ellos comenzaron a enterarse de que en Jesucristo había un mejor pacto que el que ellos habían recibido, more important than the angels and then Moses and so forth, se dieron cuenta que eso era más importante que los ángeles o que Moisés mismo. as time withered on, Conforme el tiempo se estaba agotando, they start drawing back a little bit. ellos comenzaron a hacerse hacia atrás un poco. And as we find in Hebrews, well, here, Ahora, así como encontramos allí en el libro de Hebreos, we find the apostle in the 2nd chapter. encontramos lo que dijo el apóstol en el capítulo 2. Therefore we ought to give more earnest heed to the things which you have heard. Hebreos 2.1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Why would he say, well, you got to give more heed to what you heard? Porque él puso el enfoque en decir, necesitamos tener más diligencia en lo que hemos escuchado. Whoever apostle that went by and they heard from, No importa el apóstol que haya hablado de estas cosas, de donde ellos lo escucharon, they should give more heed to it. ellos necesitaban poner más atención a lo que habían escuchado. Because if you look in the background, some of them were sliding back. Well, Porque si usted se da cuenta de lo que estaba pasando en la parte de atrás, en toda la situación que estaba sucediendo, muchos de ellos habían comenzado a regresar, a caminar hacia atrás. they were looking more at what was done in the Old Testament because they have confidence that was history.
muchos de ellos comenzaron a enfocarse y a comparar y decir, bueno, esto sucedió en el Antiguo Testamento, esto nos habla acerca del Antiguo Testamento o no. Ellos habían empezado a poner su confianza en las cosas históricas, cosas que ya habían pasado. But now that they've heard of what Jesus had done, Y luego cuando ellos escucharon de lo que Jesús había hecho, they accepted certain things to a point. ellos lo que hicieron es que aceptaron ciertas cosas hasta cierto punto. And I think it was to the place where, well, we have enough. We can't go too much. I mean, Y ellos empezaron a decir, bueno, creo que ya tenemos suficiente, no podemos creer todo, no podemos avanzar muy lejos, it's actually putting the Old Testament further away. y porque entonces haríamos a un lado el Antiguo Testamento completamente, y eso no está bien. Well, the Old Testament is a reflection, if you want to, what God has wanted to have done anyway. Pero usted sabe, el Antiguo Testamento simplemente fue un reflejo de lo que Dios iba a hacer más adelante. So he says, therefore you ought to give more earnest heed to the things which you have heard, lest at any time we should let them slip. Entonces otra vez Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En inglés dice, no sea que dejemos que se deslicen un poco las palabras que hemos oído. Branham people, Ustedes del movimiento Branham, take more earnest heed of what you heard, yo les estoy diciendo, pongan más diligencia a las cosas que han escuchado, because the things have been slipping on you. porque hay cosas que se les han estado deslizando a ustedes del movimiento Jackson. Take heed of the things you've heard. Pongan más atención a las cosas que han escuchado. If you heard it right, Si ustedes las escucharon correctamente, let them slip, because the apostle entonces no permitan que se les deslicen. that I heard was where the third pull is going to continue on till this. Porque las palabras que yo escuché del apóstol, él dijo, este tercer jalón va a continuar Seal is broke. hasta ese tiempo cuando el séptimo sello sea roto. You have not moved any further Y ustedes han decidido no avanzar hacia adelante, than what that apostle brought in that hour. We've más allá de las cosas que ese apóstol trajo para esta hora. been almost some 20 years down the road now. Y ya casi han pasado 20 años desde que él se fue. God has opened up a lot of things, Dios ha venido y ha abierto muchas cosas, but you're stuck on the man, although you say you're not stuck on the man. pero ustedes quedaron atorados con el hombre, aunque ustedes dicen que no lo hicieron. Why don't you look at the revelation and with an honest heart? ¿Y por qué ustedes no pueden mirar a esta revelación el día de hoy con un corazón sincero? Is it because of your pride you said something? ¿Es acaso porque allí hay orgullo, porque ustedes quizás dijeron algo que no encaja con esta palabra? Or is it because it's not in you to see it? ¿O simplemente porque no está en ustedes el poder ver estas cosas? Whatever the case may be. Anyway, No importa cuál sea el caso o la situación. I better not go there. Bueno, creo que no debo de entrar en mucho detalle en cuanto a eso. Well, why do you always preach against things that make it hard? Hermano, ¿por qué usted siempre tiene que predicar cosas en contra de cosas y hacer la situación más difícil? When that seventh seal is broke, Cuando ese séptimo sello sea roto, I don't want none of them says, well, you should have told us. yo no quiero que nadie venga y me diga, bueno, usted debió de habernos avisado y habernos dicho acerca de esto. I don't mean to hurt them, to clubber them down, but Yo no estoy aquí para herirlos, para poner mi pie sobre ellos. to wake up. Simplemente mi deseo es que ellos despierten. All right. Muy bien. For if the word spoken by angel was steadfast, and every transgression and disobey receive a just reward, Versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
How shall we escape if we neglect so great salvation, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? which first began to be spoken by the Lord? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, And they probably heard what Jesus has been spoken to them. yo me imagino que esto se refiere a lo que ellos habían estado escuchando, las palabras que Jesús les había hablado, Because now you're in 64 AD. porque esta carta, acuerde, ya ellos se encontraban en el año 64 después de Cristo, Time has went down the road el tiempo ya había avanzado, and confirmed to us by them that heard him. dice, nos fue confirmada por los que la escucharon. All right. Muy bien, And so in the first chapter 1 to chapter 3, entonces del capítulo 1 al capítulo 3 de Hebreos, that's where Paul again is preaching to them. He's saying, ahí es donde Pablo una vez más les estaba predicando y les dijo, Christ is superior to your prophets. él les estaba diciendo, Cristo es superior a los profetas. Because what made me looking between the lines, Ahora, lo que llamó mi atención, que me hizo entender entre líneas lo que había ahí, some of them was put more, if you want to, emphasis or trust on the prophets than había muchos de ellos en aquel tiempo, allí en los hebreos, que estaban poniendo su confianza mayormente en algunos de los profetas, what they heard of Jesus. más que en las cosas que habían escuchado de Jesús. So there must have been a conflict in their minds. Entonces yo creo que en ese tiempo había un conflicto en sus mentes. And Christ is superior than the angels. También Pablo les estaba diciendo, Cristo es superior a los ángeles. Why was Paul always trying to get them to upbraid? They should have known ¿Por qué era que Pablo estaba tratando que ellos entendieran? this when they first came to salvation by whoever was ministering to them. Porque estas cosas ya les habían sido predicadas a ellos a través del mensaje de salvación. Quien quiera que les haya predicado ese mensaje, les había explicado esto. Then in chapter 6, Y luego ahí en el capítulo 6, now Paul gives them a warning allí Pablo ya les está dando un aviso, that they're walking in apostasy. les estaba diciendo que estaban empezando a caminar en apostasía. Pablo les estaba dando una advertencia. Or close to apostasy. O lo que les estaba tratando de decir es que estaban caminando muy cerca de la apostasía. So if we go to that chapter now, Ahora sí, podemos ir a ese capítulo. Hebreos 6. Paul is saying, therefore, leaving the principle of the doctrine of Christ, let us go unto perfection. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Oh, well, if you want to know what perfection is, here's Paul's talking about you need to go to perfection. Bueno, si usted realmente quiere saber de qué se trata la perfección, aquí está este ejemplo de Pablo. Él estaba hablando de cuál era el verdadero significado de la perfección. Not of your flesh. Y no estamos hablando de nuestra carne. Yes, you need to live right, walk right, Y sí, lo hemos dicho, necesitamos vivir una manera correcta, caminar de una manera correcta, and walk in the Word of God. y necesitamos caminar en la palabra de But Dios. that's not where perfection lies. Pero ahí no se encuentra la perfección. Not laying, again, the foundation of repentance from dead works and faith towards God. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, And of the doctrine of baptism and laying of hands, ni de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, and the resurrection of dead and eternal judgment. de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Because that's all they were preaching. Porque eso era lo único que ellos estaban predicando. They more likely had heard of Paul writing a letter to them. Yo me imagino que ellos habían escuchado más o menos lo que Pablo estaba diciendo en aquel tiempo. Pero aquí estaba Pablo, él tuvo que escribirles una carta a ellos.
Well, they weren't accepting what Paul was saying. Y ellos parece que no estaban aceptando las cosas que Pablo estaba hablando. Because Paul has to now upbraid them a little bit. Porque aquí Pablo tuvo que sacudirlos un poco. Why are you only sticking there and that's all you're preaching? Él les estaba diciendo, ¿por qué se han quedado atorados en esas cosas y esa es la única cosa que ustedes predican? Jackson, why are you only preaching what Brother Jackson's ministered? Ustedes del movimiento Jackson, ¿por qué lo único que predican son las cosas que el hermano predicó? You're in the same boat as what Paul was doing to these Hebrews in that 6th chapter. Ustedes se encuentran en la misma situación que lo que sucedió aquí con Pablo cuando él les estaba predicando a aquellos hebreos de aquí en el capítulo 6. Of the doctrine, okay. And this will we do if God permit. Dice, y esto haremos, versículo 3, si Dios en verdad lo permite. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, And have tasted of the good work of God and the power of the world to come. y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. If they fall, En inglés dice del mundo que está por venir. shall fall away to renew them again unto repentance. Versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Now, if they tasted of the word of God, En otras palabras, ellos habían probado la palabra de Dios. they heard some things, Ellos habían escuchado ciertas cosas. and because I'm just filling between the lines. Ahora yo aquí solamente estoy leyendo entre líneas. Let's say they heard it in 40 AD. Digamos que estos hebreos escucharon la palabra de Jesús en el año 46 o 43 después de Cristo. Well, nothing has moved too much from what they had from 40 AD to 64. That Paul is trying to Y no habían avanzado mucho desde lo que escucharon en el año 46 o 48 hasta el año 68, cuando Pablo les comenzó a predicar. admonish them, hey, you gotta move on. Él los estaba amonestando, les estaba diciendo, hey, ustedes necesitan avanzar. If you heard his voice then, Si ustedes escucharon su voz tiempo you atrás, need to hear his voice now. ustedes también necesitan escuchar su voz el día de hoy. And because it's been such a long time, time has a way of dimming, Y porque mucho tiempo había pasado, ve, cuando mucho tiempo pasa, el tiempo siempre lo que causa es que disminuye and just finding safety in what you grew up with. la intensidad de lo que ellos habían recibido y ellos empiezan a sentirse seguros en esa palabra antigua. And that's a trap Y eso es una trampa. that Satan likes to put. Esa es una trampa que a Satanás le gusta utilizar. There's nothing wrong. Yes, we appreciate what God done. Y no hay nada de malo. Nosotros apreciamos las cosas que Dios ha hecho en el pasado. But God's always moving. Pero Dios siempre está en movimiento. Just like the world, Así como el mundo. the sun always moves. El sol siempre se mueve. I'm glad it does. Y yo estoy feliz, contento de que así sea. Because if it stayed at midday, Porque si el sol quedase parado solamente allí al mediodía, we'd bake. nos cocinaríamos vivos. And that brings me to what's happening in the world a little bit today. Y eso me recuerda de las cosas que están pasando en el mundo el día de hoy. Why are these heat waves coming? Yes, they're ¿Por qué están viniendo estas grandes olas de calor? all worried about global warming and such like. Y sí, el mundo está hablando del calentamiento global y todas esas cosas, God is causing heat pero Dios está causando que venga un calor to warn mankind. para darle un aviso a la humanidad. He's putting the pressure on. Él está poniendo presión sobre la humanidad. He's pushing on the pressure onto the world. Él está poniendo presión sobre el mundo. But in the spirit side of things, Pero del lado espiritual, the word of God is starting to heat up and putting la palabra de Dios también está empezando a calentarse y eso también está poniendo presión pressure
on the make-believers en todos aquellos incrédulos, en todos aquellos creyentes manufacturados. also. And it's to the nations as well. They don't know what to deal with Russia. They don't want a nuclear war, but Y también sobre todas las naciones. Mire lo que está pasando con Rusia. Ellos no quieren ir a una guerra nuclear con Rusia, they don't like the way things are going. pero tampoco les gusta la manera en que se está desarrollando todo. And so it's causing them to twitch and turn and Entonces eso causa que ellos se revuelquen y se muevan de aquí para allá. have every kind of they don't know what to do. Y tienen todo tipo de ideas, pero no saben qué hacer. Well, the purpose of Russia going into Ukraine Bueno, el propósito por el cual Rusia tuvo que entrar a Ucrania has forced Europe, that beast, NATO to come together. Eso ha causado que esa bestia, Europa, empiece a juntarse, que todos esos países comiencen a juntarse. And nations don't come together in 24 hours. Y usted sabe, las naciones no se juntan y están en acuerdo en 24 horas. In a single purpose, let's say to have a military and to someone to act. Especialmente cuando tienen un propósito común de crear un ejército entre todos ellos, para que cuando eso esté listo puedan actuar. So it's happening the formation of the beast. Entonces aquí estamos viendo, delante de nuestros ojos, se está formando esa bestia, The head of it. la cabeza de esa bestia. Anyway, that's up for another message another day. Y bueno, yo no quería hablar de eso, eso es para otro mensaje en otro día. And so now, as Paul, then he goes on in chapter 7 and 8, he talks Y luego allí Pablo en el capítulo 7 y el capítulo 8, about the priesthood of Christ. él comienza a hablar de el sacerdocio de Jesucristo. How that what he does is much better than the old priesthood. Cómo lo que él hizo es mayor que ese antiguo sacerdocio que existía antes. And the covenant and the sacrifice. Y luego él les habla acerca de ese pacto y del sacrificio. Now when he gets to chapter 11, Y luego cuando él les está hablando en el capítulo 11, is the example of faith. él ahí les está dando ejemplos de la fe. And we got to get out of this misconception. Y ya es tiempo que salgamos de este malentendido. Well, I got faith. I heard God's word. De decir, yo tengo fe porque he escuchado la palabra de Dios. No, you don't have faith No, usted no tiene fe al hacer eso. unless he speaks something to you. A menos que Dios venga y le hable algo a usted directamente. Then that is the faith that the Bible speaks about. Ve, porque esa es la fe de la cual nos habla la Biblia. Because when you read those examples of Abel, Porque cuando leemos acerca de esos ejemplos de Abel, Enoch, de Enoch, Noah, de Noé, Abraham, all these Abraham y servants todos estos siervos, that God used in the past, los cuales Dios usó en el pasado, they heard something of their day ellos escucharon algo en su día and they believed it. y ellos lo creyeron. And God says, I count you righteous. Y Dios les dijo, yo te cuento a ti por justo. That's why he told his disciple that was speaking earlier, Por eso él le dijo a sus discípulos con los cuales había estado hablando momentos atrás. he says, because they believed his word, I see you clean. Él les dijo, porque ustedes han creído esta palabra, yo los considero a ustedes limpios. Clean for what? From unbelief. They're ¿Limpios de qué? De toda incredulidad. righteous in the eyes of God. Ellos eran justos delante de los ojos de Dios. True faith La verdadera fe is the only thing that pleases God. es la única cosa que le agrada a Dios. Not your human faith, Y no me refiero a su fe humana de usted. not your idea of faith, No la idea que usted tiene de lo que es la fe. but it's that inspiration spirit that speaks to you. Pero es ese espíritu de inspiración que viene y le habla a usted. That something inside you says, this is truth. Hay algo dentro de usted que le confirma y le dice, esto es la verdad.
And God will confirm that truth. Y Dios viene y le confirma esa verdad a usted. Because as you walk in it, you get more joy. Porque conforme usted continúa caminando en esa verdad, usted recibe aún más gozo. You get blessed. Usted comienza a ser bendecido. Your eyes are starting to open to see more. Sus ojos comienzan a ser abiertos y usted puede ver aún más cosas. Look at the pictures he's delivered in these last 5-10 years. Mire usted la fotografía que Dios ha estado abriendo en estos últimos 5 o 10 años atrás. Well, you say you're trying to lift yourself up. God could Quizás alguien diga, hermano, usted está tratando de hacer mirar la cosa muy bonita. use anyone he'd choose to. Bueno, déjeme le digo algo, Dios va a usar a quien Él quiera escoger. You argue with him who he chooses. Usted vaya y pelee con Dios. Pregúntele a Él por qué Él escogió a quien Él quiso escoger. And I'm Usted vaya y discuta con Él. glad there's others that are picking up the mantle now. Y yo estoy muy feliz de que está empezando a haber otros que están comenzando a ver esta verdad. So I can take a back seat. Y parece que yo ya puedo tomar un pequeño descanso. I'm getting old. Yo ya me estoy haciendo viejo. Even preachers needs to hear fed from someone else because you don't Aún los predicadores necesitan a veces escuchar algo de alguien más. not one man has everything. God speaks to that one man, that's the only thing. No. Porque Dios no viene y le da todo a un solo hombre. That's why there's a fivefold ministries. Por eso existe un quíntuple ministerio. So we're living in that hour, and Por eso le doy gracias a Dios y ya estamos viviendo en esa hora. those things are about ready to come more rolling down the road. It has to Yo sé que hay más cosas que van a empezar a suceder conforme avancemos más en el camino. start with the apostle first. If the doctrine and the time frame they can't see it right, Y ve, todo comienza con el apóstol. Ahora, si aquellos que están allí escuchando no pueden ver esta doctrina o no la aceptan como algo correcto, then it's not going to go any further. entonces eso no los va a hacer avanzar a ellos. But God is starting to put that on the scene now, Pero Dios ha comenzado a poner cosas en la escena and then you'll see the other ones fall in line, y usted va a ver cómo otros van a alinearse con esto looking at the same thing. y todos vamos a mirar a la misma cosa. So the warning, well, there we've read many times before, and I see time's fleeting, and I'll just quote that to finish. Ahora el tiempo se me está yendo y aquí yo tengo otras cosas de qué hablar. Yo solamente las voy a mencionar así rápidamente. No tengo tiempo para irlas a leer. Off. In Hebrew chapter 12, Allí en Hebreos capítulo 12. now Paul is speaking. Who's he speaking to? Ahora aquí estaba Pablo, él estaba hablando. ¿Y a quién le estaba hablando? Those Hebrews. A esos hebreos. I mean, he didn't. Well, they attribute all those writings to Paul. Y se lo repito una vez más, hay estudiosos que le atribuyen estas cartas a Pablo. Why did he have to send 13 letters ¿Por qué Pablo tuvo que enviar 13 cartas to them, a los hebreos, while other churches he only sent one or two? mientras que a otras iglesias él solamente le mandó 1 o 2 cartas? Because he could see they were not moving forward. Porque él pudo ver que ellos no estaban avanzando. Something was hindering them. Había algo que les estorbaba. Were they all make believers? No. ¿Acaso toda esa iglesia estaba constituida de creyentes intelectuales o manufacturados? No. But there was a struggle there. Pero había una batalla ahí. And sometimes that struggle, if there's a passage there that don't want to allow truth to go forward, Y muchas veces esa batalla comienza con ese pastor que está allí a cargo. Si ellos no quieren que haya un alboroto, that can keep that whole church down, eso mantiene a esa iglesia allí atrapada, that assembly. a esa asamblea.
Now it talks about, see that you refuse not him that speaketh. Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Oh, we heard Jesus speak through Brother Branham. Oh, pero nosotros sabemos que Jesús le habló al hermano Branham. We heard him through Brother Jackson. Escuchamos a Jesús hablándonos a través del hermano Jackson. I say, have you heard anything else since then? Y mi pregunta para ellos es, ¿y han escuchado algo más desde ese tiempo? Is there anybody else speaking? ¿Hay alguien más que esté hablando? For if they escape not, who refuse him that spake on earth, that's speaking about the Lord Jesus Christ. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, eso se refiere al Señor Jesucristo. Much more shall we not escape if we turn away from him that speaks from heaven. Mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. And the speaking from heaven, Y ese que habla desde los cielos, where I am, there is my servant be. eso va de la mano con esa escritura que dice, donde yo estoy, ahí juntamente conmigo estará mi siervo. He's speaking from heaven, Ve, Él está hablando desde los cielos, even in 2022. aún en este año 2022. He did not catch a cold and couldn't speak anymore. No es como que el Señor Jesús está padeciendo de gripa y así de repente ya no puede hablar desde el cielo, From 2005, 4. o Él ya no pudo hablar desde el año 2004 y medio en adelante. And when I'm talking about speaking, I'm speaking something that would direct and move the church along. Y cuando digo que Él está hablando, diciendo algo, me refiero a cosas que Él ha hablado a esta iglesia para que su iglesia avance hacia adelante. Whose voice then shook the earth, but now has promised, saying, once again, I will shake not the earth only, but also the heavens. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. And this word, Versículo 27, y esta frase o esta palabra dice en inglés, yet once more signify the removing of those things that are shaken as things as they are made, and that those things which cannot be shaken will remain. aún una vez indica la removición de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. While the things that are shaken are the things of the world. Bueno, esas cosas que son movibles o que se pueden sacudir son las cosas del mundo. The denominational churches, yes, he shakes the things of the world too as well. Esas iglesias denominacionales están, sí, yo sé que el Señor viene y sacude cosas en el mundo también. Goes along with- Todo eso va incluido ahí. But he's shaking those denominational churches, Pero Él también está sacudiendo esas iglesias denominacionales. and they're being shaken. Y sí, están siendo sacudidas. More and more, they're looking to Papa Rome. Más y más ellos están mirando a Papá Roma. But the bride, she's not shaken. Pero la novia, ella no es sacudida. She's still following the Lord Jesus Christ. Ella aún continúa siguiendo al Señor Jesucristo. So, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. Yeah, there's a whole lot more. There's like 3 pages there, whatever the case may be. Y hay más cosas aquí acerca de todo esto. Yo tenía como 3 páginas al respecto. Hebrews chapter 6 Hebreos capítulo 6, that we're looking at el cual estamos viendo. really is a profile Eso realmente es un perfil of what happens to a group of people that hears truth de lo que le pasa a un grupo de personas cuando ellos escuchan la verdad and over the space of time y después de un periodo de tiempo
No, it's not error that they received at the beginning. Y no, ahí la Biblia no nos dice que ellos recibieron una palabra de error cuando escucharon eso, But because they don't want to move on, pero simplemente porque ellos no quisieron avanzar hacia adelante. Paul is warning them. Aquí Pablo les está dando una advertencia. He warns them in chapter 6, Él les advierte allí en el capítulo 6, in chapter 2. en el capítulo 2 también. He warns them in chapter 12. Él les da otra advertencia en el capítulo 12. How many times does he need to warn them? ¿Y cuántas veces él tuvo que advertirles? And the Branham movement and the Jackson movement, how many Y aquellos del movimiento Branham o los del movimiento Jackson, times do you need to be warned? ¿cuántas veces es necesario que venga la advertencia para que ustedes entiendan? But the Lord is gracious and patient. Y sabemos que el Señor es lleno de gracia y paciente. The hour we're living in, Esta hora en la que estamos viviendo, what a time. Yes, qué tiempo tan tremendo. there's days that we feel the heat, Y sí, hay días cuando sentimos el calor en nosotros. and with the sister moving her fan there like that, and Yo miro a una hermana que ella mueve su abanico de aquí para allá. it brings me back to scripture. The Eso me recuerda a esa parte de las escrituras, fan, not a fan in your hand, sister, the fan that's in Christ's hand. de ese abanico, ese aventador, no en su mano de usted, hermana, sino en la mano del Señor Jesucristo, está allí. Is fanning real hard today. Él está haciendo soplar ese abanico bastante fuerte el día de hoy. So you happy? Entonces, ¿están felices? Amen. I'm looking for more. Amén, yo quiero más, yo estoy buscando recibir más. I'm ready to wait for my brother when he comes down. Yo estoy esperando a saludar a mi hermano cuando él regrese acá. I tried to get brother governor, but that's a little difficult because of the situation in his country. Yo traté de hacer que el hermano Govender viniera para acá, pero eso ha sido un poco difícil por la situación por la que está pasando su país en estos momentos. But you never know. God Pero usted nunca sabe, quizás el Señor can create. pueda crear circunstancias. But although we can't meet like we did in the past, Ahora, aunque nosotros no nos podamos reunir como lo hacíamos en el pasado, unless you're close in some, you can travel here and there. a menos que estemos lo suficiente cerca, usted sabe, podríamos viajar de aquí para allá. But thank God for the internet. Pero le damos gracias a Dios por el Internet. Can you imagine ¿Podría usted imaginarse back in the days when I was a teenager? tiempo atrás, cuando yo era solo un joven, That's quite a few years back. cuando yo era un adolescente? Y sí, eso solo fue unos cuantos años atrás. You didn't have no internet. En aquel tiempo no existía el Internet. Yes, there was some preacher who was on the radio, but then the word of the hour was not there. The only thing that Y sí, quizás a veces escuchábamos algún predicador en la radio, pero la verdadera palabra de Dios no estaba por todos lados. was in the later 60s. Eso comenzó a salir, recuerde, estamos hablando de al finales de los años 60. Brother Brown was on a phone, Ahí estaba el hermano Branham, tenía una línea telefónica, hookup that they would spread from there. y de ahí ellos se conectaban a otros lados. But you're blessed. You can not only hear it, you can Pero usted ha sido bendecido, no solamente porque usted puede escuchar, see what's going on. pero usted puede ver lo que está pasando. I mean, see the movement. Usted puede ver el movimiento. So, Entonces, praise the Lord. gloria a Dios. I was going to say something else. Yo iba a decir algo I más. no, better not. Y yo le agradezco, bueno, es mejor que no lo diga. I thank God that we can assemble together. Le doy gracias a Dios por podernos reunir todos aquí juntamente. Yes, sometimes it means on our part that we have to push ourselves.
Y muchas veces es algo que de nuestra parte nosotros tenemos que dar un mayor esfuerzo. We're not going to go to heaven in a rocking chair. Recuerde, nosotros no vamos a ir al cielo sentados en una silla reclinable. And how we conduct our lives is Y de la manera en que nosotros vivimos nuestras vidas, important, eso es algo importante. but how we look at the truth of the hour, Pero de la manera que nosotros vemos la verdad para esta hora, because time is going to get short. When that miracle porque este tiempo va a comenzar a cortarse aún más. war happens, Una vez que esa guerra milagrosa suceda, like Brother Jackson had mentioned, así como el hermano Jackson lo mencionó, that's going to be a wake-up call. eso va a ser una llamada, un despertar, una llamada para despertar. And the building of the temple is going to be wake-up call number 2. Y luego la reconstrucción del templo va a ser la segunda llamada para despertar. The third one, that wake-up call is too late. When the Y la tercera llamada de atención para despertar, para ese tiempo ya habrá sido muy tarde. seal is broke. Allí es cuando ese séptimo sello es roto. So praise the Lord. Entonces, gloria a Dios. Wow, amen. Amén. I'm happy this morning. Yo estoy contento y feliz esta mañana. I thought, well, oh, Lord, it's too many things. I'm going to get all mixed up. Yo estaba pensando al principio, dije, Señor, hay muchas cosas de qué hablar y creo que me voy a contradecir o me voy a entrelazar todo. I'm just happy. Praise the Lord. Let's Yo solamente estoy feliz y le doy gracias a Dios. just stand and Vamos a ponernos de pie. Heavenly Father, once again, we thank you, Lord, for your word, for the Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra, things you have let our eyes to see in this hour. por las cosas que has permitido que nuestros ojos vean en esta hora. Bless my brothers and sisters wherever they may be on thy footstool. Bendice a mis hermanos y hermanas donde quiera que ellos se encuentren. Have your way, I pray. I ask it Te pido que tu voluntad sea cumplida now in that name that's above every name. y te pido todo esto en ese nombre que es sobre todo In nombre. the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Oro y te pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. You're dismissed. Lord bless. Ya se pueden ir. Que el Señor los bendiga.